Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video cuáles son las principales proyecciones económicas que maneja el gobierno y va a incluir en el proyecto de presupuesto 2021 que envía la semana que viene al Congreso. ¿Qué va a pasar con la inflación, con el dólar, con el crecimiento del PBI? Y cuáles son las condiciones necesarias en las próximas semanas desde el punto de vista del mercado cambiario para que efectivamente pueda haber algún tipo de posibilidad que se cumplan esas proyecciones el año próximo. Atención que hay una discusión muy fuerte también en el presupuesto 2021 respecto al ajuste fiscal que necesita hacer el gobierno para reducir la emisión monetaria y al mismo tiempo cumplir con las metas que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay un punto y una discusión fuerte respecto a ese ajuste fiscal, donde recortar, que seguramente va a generar mucha polémica dentro de la propia coalición gobernante las próximas semanas. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre que se suscriban a Plan M, nuestro canal de YouTube, y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También pueden consultar nuestra página web planm.com.ar, ahí van a tener todos los informes detallados con gráficos y estadísticas, y como siempre les recuerdo que si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Ahí dejan las consultas, las sugerencias en los comentarios y las iremos contestando en los videos de YouTube. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a contar un poco las proyecciones económicas que hace el gobierno en el proyecto de presupuesto 2021 que va a enviar la semana próxima, el 15 de septiembre, al Congreso. Y vamos a hablar ahora del dólar, porque es clave que el gobierno, si quiere proyectar algo para el año que viene, resuelva lo que le está pasando en el mercado cambiario y la pérdida de reservas del Banco Central. Fobae publicó un borrador con las proyecciones, con las metas económicas que siempre hace el gobierno cada vez que presenta un proyecto de presupuesto. Y es interesante analizar los números porque están más o menos en línea con lo que venía insinuando Martín Guzmán respecto a lo que él quiere de una economía que el año que viene se va normalizando. Está planteando el gobierno que el año que viene va a haber un crecimiento del PBI del 5,5%, que obviamente si no ocurre una nueva crisis cambiaria es perfectamente accesible, porque la economía de este año va a caer 12,1% reconocido por el propio gobierno, es decir, es el mayor derrumbe de la historia económica argentina, incluso mayor que la caída del PBI en 2002 cuando cayó 10,9%. Ante esa situación, obviamente, con que vos vayas recuperando niveles de actividad a medida que vas dejando atrás la pandemia, reabriendo actividades económicas y recomponiendo mínimamente el salario real y el consumo, perfectamente el año que viene podés crecer 5%, pero fíjense que no es ni recuperar la mitad de lo que perdiste este año en términos de caída del PBI. Ahora, desde el punto de vista de la inflación, el gobierno plantea una meta que luce bastante optimista, porque además de plantear todo esto que les digo, que no haya ningún episodio cambiario, que haya una convergencia del dólar y de estabilidad en el mercado cambiario, que no hagan que el Banco Central siga perdiendo reservas, plantea 28% de inflación para el año próximo, respecto a una proyección para este año de 32%, que también está por debajo de lo que son otras proyecciones privadas, básicamente la encuesta de relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, que está previendo para este año una inflación del 38%. Pero supongamos que efectivamente vos podés ir desacelerando la inflación. Para que eso ocurra, es fundamental que vos logres anclar las expectativas de devaluación, es decir, que no tengas en los próximos meses otro salto cambiario u otra crisis cambiaria. Y el gobierno está previendo para fines de diciembre de 2021, este es el presupuesto 2021, un dólar a 101,6, es decir, un dólar de 102 pesos en el tipo de cambio oficial, el mayorista, que actualmente está en 75 pesos. Es decir, que está previendo que a fin de este año el dólar mayorista termine en 81, 82 pesos, y que sobre eso suba después en línea con la inflación, un poquito por detrás de la inflación. Es decir, está planteando el gobierno, bueno, el dólar de acá a fin de año, el oficial,
el mayorista sube 8%, de 75 a 82 pesos, y el año que viene voy llevando el tipo de cambio oficial por debajo de lo que es la trayectoria inflacionaria, y eso me da un dólar a fines del año que viene de 102 pesos. Y este es el principal punto que genera todas las dudas respecto a las metas para el año que viene. Está claro que si vos tenés la pérdida de reservas que estás teniendo y las expectativas de devaluación que estás teniendo, que se reflejan en la venta enorme de dólares que está haciendo el Banco Central, ahora lo van a ver los números, hace 10 semanas consecutivas que el Banco Central vende dólares en el mercado cambiario. 10 semanas que está en rojo vendiendo todas las semanas 2 meses y medio de ventas ininterrumpidas de dólares en el mercado cambiario, con reservas netas de 7.500 millones de dólares. Es decir, que si vos no estabilizás las expectativas, si no recreás confianza, si no presentás en el presupuesto del año que viene metas fiscales y monetarias consistentes, esto es que vas a achicar el déficit fiscal, que vas a achicar la emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional y que efectivamente reconstituís la confianza, la demanda de pesos para que no siga habiendo esta pérdida de reservas, claramente todas las metas que estás haciendo el año que viene son papel picado porque en algún momento vas a tener un episodio cambiario que te va a disparar la inflación, te va a hacer caer el salario real, los ingresos reales, el consumo, y es difícil incluso el rebote que estás esperando para el año que viene. Por eso, toda proyección que haga el gobierno para el año que viene se juega con lo que suceda en términos de confianza y de expectativas de devaluación en los próximos 2 meses. Igualmente, el gobierno también está previendo para el año próximo que se mantiene el superávit comercial, es decir, que las exportaciones superan a las importaciones como este año, cosa que también es difícil de mantener en una economía que crece. Es muy fácil de conseguir en una economía como este año que cae 12%, porque este año van a caer 8 o 9% las exportaciones, pero se están derrumbando arriba del 20% de caída de las importaciones. Eso genera un superávit comercial este año, puede ser de 18.000 millones de dólares, pero el año que viene es difícil sostener un superávit comercial arriba de los 15.000 millones de dólares, no tanto porque no puedan recuperarse las exportaciones, es probable que eso suceda porque se va a recuperar el comercio mundial, porque efectivamente las proyecciones de precios para la soja y otros productos de exportación de la Argentina vienen bastante bien, pero el tema es cómo sostenés de que no se te disparen las importaciones si vos querés crecer por lo menos 5% el año próximo. De todas maneras, el punto también más conflictivo del proyecto de presupuesto es la meta fiscal. Y ha trascendido, lo ha dicho el propio ministro Guzmán, que quiere el año próximo que el déficit fiscal no supere el déficit fiscal primario, recaudación versus gasto, déficit fiscal operativo, no supere 4,5% del PBI. Este año va a superar 7% del PBI. Es decir, que necesitas un ajuste fiscal para achicar el déficit fiscal y al mismo tiempo achicar la emisión monetaria para financiar ese déficit fiscal. Claramente, lo que plantean en el presupuesto, en el proyecto, es que la recaudación va a crecer por arriba de la inflación. Están proyectando 28% de inflación y están diciendo que la recaudación, aportes tributarios, recaudación tributaria y aportes previsionales va a crecer 44%. Obviamente, además del 28% de inflación, tenés que sumarle el 5 y pico de crecimiento, pero claramente están haciendo una meta optimista de recaudación tributaria, pensando, me imagino, que puede haber algún blanqueo adicional de la economía, más allá también de la discusión del impuesto a la riqueza que se está por llevar a cabo a partir de la semana que viene. Pero el gobierno está mostrando la carta de que efectivamente para cumplir con este achicamiento del déficit fiscal va a haber un incremento importante de la recaudación tributaria el año que viene, bien por arriba de la inflación. Este año la recaudación tributaria está bien por debajo de la inflación. Lo que hasta ahora no ha mostrado las cartas el gobierno, y me parece que no va a terminar de mostrar, es primero qué va a pasar con el gasto, y 2 puntos claves del gasto público. Uno, qué va a pasar con el gasto previsional. Se tiene que discutir entre noviembre y diciembre la nueva ley de movilidad previsional y hasta que el gobierno no devele la incógnita de cómo se van a ir actualizando los saberes
previsionales, no hay forma de saber qué va a pasar con el gasto público y cómo va a ir evolucionando el año que viene. Es cierto que desde julio, uno de los factores de ajuste del gasto público, lo hemos contado en este programa, es el gasto previsional, es decir, los jubilados están perdiendo en términos de masa de gasto previsional frente a la inflación. Son unas de las anclas del gasto público, porque se suspendió la movilidad previsional y se están dando aumentos por decreto. Hay que ver cuál va a ser la fórmula de movilidad previsional a partir del año que viene, porque eso va a depender si el gasto previsional va a ser igual a la inflación, va a ser mayor a la inflación o va a ser menor a la inflación. Uno tiene la impresión de que con la negociación del FMI lo que van a tratar de hacer es anclar el gasto previsional a algunos puntos por debajo de la inflación, o a lo sumo en el mismo nivel que la inflación, pero que no sea mayor que la inflación el gasto en jubilados. El segundo punto clave en términos de qué puede pasar con el gasto público el año que viene es qué pasa con el gasto COVID. Si vos podés efectivamente desmontar los incentivos, o mejor dicho, la asistencia, el auxilio que se ha dado a distintos sectores, ATP, IFE, créditos subsidiados y demás, rápidamente o no. Y eso va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia. El gobierno está hace 2 o 3 meses tratando de desmontar distintas líneas de financiamiento de distintos sectores, lo venimos contando acá, fundamentalmente en el ATP, y lo quiere hacer ahora a partir del mes próximo también con el IFE, pero hay que ver si vos podés ir desmontando el gasto COVID, y eso va a depender de algo que hoy no controlás, que es la evolución de la pandemia. Ahora, insistimos con esto, todo lo que pueda pasar el año que viene en términos del escenario económico depende también de qué pasa con el escenario del dólar en estas semanas. Lo que estamos viendo es que hay una situación totalmente insostenible. Fíjense lo que ha pasado con el Banco Central y la venta de reservas en las últimas semanas. El Banco Central viene desde la primera semana de julio con 10 semanas ininterrumpidas de venta de reservas para evitar que haya una devaluación mayor en la Argentina, es decir, que el tipo de cambio oficial suba más rápidamente. En lo que va de septiembre vendió en la primera semana 470 millones de dólares, datos oficiales, y la proyección para esta semana es que estaba vendiendo hasta el día de ayer otros 230 millones de dólares. Es decir, que ya en septiembre va con 700 millones de dólares de ventas de la Reserva del Banco Central. El récord había sido el mes anterior, cuando en 4 semanas vendió casi 1.300 millones de dólares, y la pregunta es si esto se va a superar. Esto es absolutamente insostenible, porque tiene nada más que 7.500 millones de dólares de reservas líquidas netas, y a este ritmo no llega a fin de año. Antes o se ponen restricciones de todo tipo a la compra de dólares o vas a una devaluación. ¿Qué es lo que van a hacer en las próximas semanas? ¿Cuál es la apuesta del ministro Martín Guzmán? Bueno, es achicar la brecha, venimos contando, la brecha del dólar paralelo en 130 y el dólar ahorro o el dólar solidario, el oficial más el 30%, en 102 pesos, que está generando esta demanda de dólares muy grande. Pero ojo que también hay tanta preocupación en el Banco Central que se empieza a restringir los dólares para las empresas para pagar deuda en dólares en el exterior. Está claro que así no se llega a diciembre, y está claro que todas las proyecciones que haga Guzmán respecto a la inflación y al dólar para el año que viene depende de cómo se resuelva esta cuestión en las próximas 2 o 3 semanas. ¿Cuál es la información que tenés, Claudio? En lo que va de septiembre, 8 días hábiles, esta fue la cantidad de gente que compró dólar ahorro. En total, 3.700.000 personas. Esto es aproximadamente 22-23% más que en los mismos 8 días hábiles de agosto. Se llevaron, el Banco Central debió vender 700 millones de dólares, y bueno, digamos, a este ritmo el mes va a terminar entre 1.200, 1.300 millones de dólares. Están evaluando en este momento, ¿cuál es la idea? ¿Sigue Guzmán con la idea, no vamos a cerrar totalmente el cepo de los 200 dólares, queremos achicar la brecha y recuperar de alguna manera la confianza para cerrar esa brecha cambiaria? No, hoy tenés una gran preocupación en el Banco Central por la pérdida de reservas. Sin el equipo de Guzmán lo que dice es, por ahora no vamos a cambiar el cupo, vamos a seguir vendiendo dólares. Esto es una cuestión de dar vuelta a las expectativas a partir de la semana que viene con la presentación del presupuesto y los números básicamente fiscales, la negociación con el fondo, y lo que se juega el ministro es a tener de acá
dice, de 4 a 6 semanas, las próximas 6 semanas, lograr achicar la brecha y bueno, que la gente no tenga el incentivo de ir a comprar dólares, pasar por el banco, buscarlos y terminar en el blue vendiéndolos. O sea, que esa brecha caiga y se desinfle la demanda de dólares. Bueno, la preocupación es tan grande que ayer el Banco Central lo que hizo es autorizar lo que se llaman depósitos dólar link, es decir, que se puedan hacer depósitos a plazo fijo atados al tipo de cambio oficial. Es como hacer un depósito en dólares, pero lo haces en pesos y te van a devolver pesos, pero de acuerdo a la suba del tipo de cambio oficial. Veamos Claro. las características de los depósitos dólar link. Bueno, la clave es que estos plazos fijos son en pesos, siguen la evolución del dólar oficial. A diferencia de los plazos fijos convencionales, no tienen una tasa de interés predeterminada, solamente rinden lo que sube el dólar. Cada banco decidirá si el plazo mínimo será a 30 días o más, 60, 90 días, y los bancos deben destinar los pesos que capten, digamos, de estos depósitos a prefinanciar exportaciones. Ahí lo que quiere es el deseo del gobierno que rápidamente, de la mano de la banca pública, básicamente, porque los bancos privados no les gusta mucho esto del dólar linked, Banco Nación, Banco Provincia, capten la mayor cantidad de pesos posibles para desinflar la demanda de dólares. Bueno, ahí hay un crecimiento muy grande de los depósitos en pesos, porque obviamente con cepo cambiario y pudiendo comprar nada más que $200 por mes, mucha gente tiene ahorros, si no va a comprar en el paralelo, y la pandemia dificultó eso porque por la cuarentena y demás hubo una operatoria muy restringida en el mercado paralelo, crecieron mucho, creció en 400.000 millones de dólares, en realidad en total casi 500.000 millones de dólares, desde el principio de mayo, junio, julio, agosto, en 4 meses, los depósitos en pesos en el sistema financiero. Ahora, está claro que hay que cerrar la brecha cambiaria, es decir, que vos no podés tener un dólar paralelo de 130 y un dólar ahorro de 102 pesos, porque por más confianza que vaya generando, te van a ir a comprar los $200 desesperadamente todos los meses. Y el Banco Central ya no tiene muchos dólares para hacerlo. Y esto se juega en una cuenta regresiva, yo diría, hacia octubre. Ahora, es fundamental que el gobierno resuelva esto, porque si no, no hay forma de que el gobierno pueda llegar a diciembre con un tipo de cambio oficial de 81, 82 pesos, claro. El mayorista, que es lo que está pronosticando Martín Guzmán, si efectivamente vos no cerraste la brecha, porque si vos seguís con esta pérdida de reservas, o una de dos, o vas a un cierre total, insistimos, del cepo cambiario, y eso te va a disparar el dólar paralelo muy arriba de los valores actuales, y eso te va a generar muchos más problemas, porque puede haber una corrida de los depósitos en dólares, que la gente vaya a sacar los dólares de los bancos masivamente, o vos acelerás la suba del dólar oficial, es decir, vos vas con un dólar oficial a fines del 2020, más allá de los 82 pesos que está planteando Guzmán, y obviamente un dólar oficial también más alto para el año que viene. Ahora, si eso ocurre, la inflación claramente a fin de año no va a ser ni por casualidad 32% este año como espera Guzmán, y la inflación del año que viene tampoco va a ser 28%, sino que se te juega la nominalidad de la economía toda para arriba. Es decir, claramente lo que van a presentar la semana próxima de presupuesto depende mucho de la pulseada que se está dando en términos de confianza, emisión de pesos, achicamiento del déficit fiscal y la brecha cambiaria de estas próximas semanas. Espero que les haya gustado el video y como siempre les sugiero que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chao, pásenla bien.